Conocer más detalles precisamente a la polémica, a la controversia que se ha generado por esta campaña del MinSal, por el tema del VIH, donde hace un llamado precisamente a dar a conocer los casos, algo que fue criticado desde la Fundación Iguales, también desde el móvil. Vamos a conocer en qué está precisamente este tema. ¿Qué tal, Ana Carola? Hola Verónica, Viviana, buenas tardes. Claro, una campaña que se dio a conocer durante el pasado lunes y donde, claro, se hace prácticamente un llamado a la identificación de quienes tienen el virus. Así al menos ha sido visto por la Fundación Iguales. Pero antes queremos justamente mostrarles esta campaña que es parte justamente del Plan Nacional de Prevención de VIH presentado por el gobierno hace algunos meses atrás, digo. Revisemos. Una identificación entonces donde se dice quién de estas personas podría tener VIH. La única forma de saberlo es que ellos se realicen un examen. Y para conversar de eso nos acompaña justamente el presidente de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi. Juan Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Preguntarte, la campaña fue prácticamente criticada a los minutos después por la Fundación. ¿Qué ven ustedes en este mensaje? Nosotros creemos que a esta campaña le faltó un enfoque de derechos humanos. Finalmente lo que hace esta campaña es tratar el VIH como una intriga, como algo que debe ser develado, como algo que debe ser investigado. En ese sentido nosotros creemos que estigmatiza a las personas seropositivas, puesto que llama e invita a la ciudadanía a averiguar quién de este grupo podría ser una persona que vive con VIH. En ese sentido nosotros lo que hemos dicho es que lo que le faltó a esta campaña es un enfoque de derechos humanos, porque las personas seropositivas ya son muy discriminadas en el país y por lo tanto lo que requieren no es que un spot del gobierno las trate como algo sospechoso, ¿verdad? O como alguien que merece algún tipo de sospecha. Nosotros creemos que ese es el error que tiene la campaña. Una identificación, una visibilización de las personas que efectivamente viven con el VIH podría ser más perjudicial para ellos, lo dices tú. No, yo creo que aquí hay que distinguir. Evidentemente que las personas deben hacerse el examen y deben saber cuál es su estatus serológico, eso es evidente. Sin embargo, creo que el enfoque de la campaña, diciendo con una música bastante policial, ¿verdad? Con un enfoque muy poco humano, diciendo cuáles son las personas, cuál de estas personas crees tú que es una persona VIH positiva. Nosotros creemos que no es una invitación a hacerse un examen. Creemos que es un enfoque que estigmatiza, creemos que es un enfoque que genera sospecha en las personas seropositivas y que invita, por cierto, a las personas a averiguar cuál de las personas que las rodea podría tener o vivir con VIH. En ese sentido nosotros creemos que ese es el error que contiene la campaña y que si bien se debe invitar a las personas a hacerse un examen, a saber cuál es su estatus serológico, el enfoque mediante el cual la campaña trata de abordar ese punto se equivoca. Juan Enrique, cuando hablamos de un contexto que de aumento de nuevos casos de prácticamente 100% durante los últimos 7 años, estamos diciendo que, claro, el problema existe y la invitación a ir a realizarse el examen, ¿de qué forma debería ser? Hemos visto campañas durante los últimos años que tampoco quizás han sido tan efectivas, pero ¿cuál debería ser la invitación en este minuto considerando el contexto? En primer lugar, creo que cualquier campaña debería tener un enfoque de derechos humanos, eso es fundamental. Y por lo tanto, debe tratar a las personas que viven con VIH de una manera digna y no como un ente o como una persona que merece sospecha. Eso es lo primero. Y lo segundo es que debemos tener un programa integral. Nosotros no podemos pretender que solamente a través de una campaña que invita, correcta o incorrectamente, a hacerse un examen, ¿verdad?, vamos a solucionar el problema de la transmisión del VIH en el país. Yo creo que aquí principalmente lo que ha faltado es educación. Nosotros requerimos que el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Educación vaya donde están las poblaciones sexualmente activas del país a enseñar cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede evitar la transmisión del virus del VIH. De esa manera podremos quizás avanzar hacia una política, hacia una sociedad mucho más consciente, mucho más educada en cómo ejercer correctamente la sexualidad desde el autocuidado y por lo tanto poder tratar de bajar estas altas tasas de las que tú haces mención. En ese sentido creo que pretender simplemente pasar una campaña, ya sea por las redes sociales o por la televisión, o bien ir con los test rápidos a las playas, como se ha dicho también de que se va a hacer en los próximos meses, creo que es insuficiente. Aquí lo que se requiere es que efectivamente el gobierno y el Estado digan la mejor forma para solucionar esto es a través de la educación a la ciudadanía.
Y considerando que el mismo ministerio ha dicho que la principal alza de nuevos casos ha sido en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años y ellos decían que iban a ir a atacar a las poblaciones de riesgo, pero la respuesta que da el ministerio simplemente diciendo que finalmente esto abre el debate, ¿es inadecuado también? Yo creo que si el ministro hubiese querido abrir el debate, entonces hubiese ido con equipos especializados a los establecimientos educacionales, a las universidades, a educar a la ciudadanía sexualmente activa del país en los métodos para prevenir y para evitar la transmisión del virus. Y también, desde luego, de las otras infecciones de transmisión sexual. Creo que es un error pretender que una campaña que tiene un error en el enfoque de derechos humanos respecto a cómo son tratadas con dignidad las personas seropositivas vaya a generar un debate positivo o constructivo en esta línea en el país. Yo creo que en ese sentido el ministro de Salud, como también el Ministerio de Educación, deben saber de que tenemos que terminar con la falsa dicotomía entre si educa el Estado o si educan los padres. Aquí es responsabilidad de todos el poder disminuir estas tasas de transmisión y por lo tanto creo que el Estado no puede obviar el rol fundamental que le cabe en la educación de las poblaciones sexualmente activas del país. Bueno, muchas gracias. Entonces teníamos las palabras de Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales, con una crítica, como ya nos comentaba él, con respecto a cómo se entiende finalmente o cómo se entrega el mensaje de realizarse el examen de la prevención en este concepto de VIH. Viviana, Verónica. Perfecto.